Standard & Poor's rebaja la calificación crediticia de Venezuela y a pesar de que el país ha garantizado el pago de los vencimientos de deuda a empresas chinas en marzo, los temores de que la nación no pueda cancelar sus compromisos en el exterior aumenta. Lo analizamos. Hace un año que Venezuela enfrentó una ola de protestas que causaron fuertes tensiones entre el gobierno y la oposición. 43 personas murieron, más de 600 resultaron heridas y hubo casi 2.000 detenidos. Entre ellos, el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien el gobierno acusó de instigar la violencia. López en los próximos días cumplirá un año en prisión. Las marchas se desgastaron y el gobierno tomó el control de la situación, pero los problemas económicos que enfrentan han estado lejos de desaparecer. Una inflación de más de un 63% en 2014, varios tipos de cambio, lo cual se denomina desdoblamiento cambiario, una brecha abismal entre el bolívar oficial y el que se cotiza en el mercado negro, 6,30 contra 190 bolívares en el mercado informal, un pronóstico del FMI de decrecimiento de 7% y un precio del petróleo un 50% por debajo de la cotización de hace un año. Y el gobierno debe enfrentar pagos de deuda por alrededor de 8.900 millones de dólares según la consultora Altac. Cabe señalar que Standard & Poor's, tal como lo hizo Moody's hace algunas semanas, recortó la calificación de Venezuela y de CCC la dejó en CCC-. Con la billetera fiscal más delgada, ¿podrá el país afrontar sus deudas? Lo analizamos con nuestro experto. Le damos la más cordial bienvenida al señor William Ruiz, economista fundador de Liberty and Capital Free Market Consulting. Desde Valencia, Venezuela, nos acompaña. Señor Ruiz, muy buenas noches. Mi primera pregunta es, con el petróleo un 50% menos del valor que tenía hace un año, ¿Venezuela podrá hacerle frente a sus vencimientos de deuda o entrará en default o en cesación de pagos, como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional que podría acontecer? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. La realidad es que Venezuela emprendió un proceso de endeudamiento pleno y arduo durante épocas de abundancia y prosperidad, que terminó por convertirse en una arma de doble filo hoy, cuando el petróleo cae a unos ingresos de 50%. La realidad es que las reservas internacionales de Venezuela están sobre los 21.000 millones de dólares, de los cuales solo hay unos 2.000 en parte líquida, y lo que dificulta que se puedan afrontar los compromisos inmediatos, digo inmediatos este año y el año que viene, de manera de poder cumplir. Quedaremos en cero en términos de reserva. Ello, además de que se constata porque vemos al gobierno en una situación de crisis, una situación de recesión que ya cumple en enero del año 2015 un año, y no ha realizado ningún tipo de políticas de corrección del gasto público, de ajustes fiscales necesarios. Por el contrario, lo vemos anunciando más gasto y en estos momentos resulta pensar de dónde se va a originar los ingresos para ello. Precisamente tienes un escenario de caída de precios del petróleo, tienes un escenario difícil y tienes compromisos que afrontar en lo inmediato, como el vencimiento y los pagos de las deudas, y hoy por hoy no se han tomado medidas referentes a ello. Entonces es obvio que agentes como Standard & Poor's y instituciones como el Fondo Monetario Internacional tengan una perspectiva negativa, y negativa bastante. Diríamos que la economía estaría en recesión sobre un 7% en este año, y se agravaría mucho más con la caída más pronunciada de lo que hemos visto del precio del petróleo. Bueno, es probable, el problema de Venezuela es la falta de divisa, entre otros. Se produce menos, ha disminuido fuertemente la inversión extranjera directa en los últimos años y el precio del petróleo, lo decíamos y tú también, vale la mitad que el año pasado. ¿De dónde Venezuela obtendría potencialmente los dólares necesarios para financiar su gasto público y para pagar las deudas que tiene, tanto en el exterior como la deuda soberana que de alguna manera se va incrementando con el tiempo? Sí, fíjate, una de las políticas que se ha podido evidenciar este año, en el cual se ha hecho un anuncio de que estamos en una situación de crisis, que como te digo es un anuncio bastante rezagado, porque es con un año de rezago. Los institutos internacionales avisaban que Venezuela estaba en recesión desde enero del 2014. Hemos visto situaciones en las cuales el presidente Maduro ha corrido al exterior, ha corrido a Rusia, a China a buscar financiamiento, a buscar liquidez, incluso a hacer reventa de deuda a Petrocaribe, que le hizo a descuento, y buscar liquidez en algunos activos internacionales de Venezuela. Básicamente porque los niveles de producción de PDVSA hoy están muy por debajo de los que deberían ser, o por lo menos de lo que se debería tener proyectado tras la finalización de este gobierno. PDVSA está hoy sobre unos 2.300.000 barriles, 2.340.000,
cuando en 1997 PDVSA estaba perfectamente en sobre 3.100.000, y lo que se esperaba es que a estas alturas del periodo de gobierno se estuviera produciendo unos 6 millones. Entonces, eso se traduce en que menor producción, menores en niveles de precio, los ingresos son mucho más reducidos. Ahora, para afrontar los niveles, además tienes compromisos de deuda muy elevados y un constante endeudamiento con países como China, por ejemplo, que además en esta gira que ha ido el presidente a buscarle solución a la crisis afuera, cuando la solución debería estar aquí adentro, no ha conseguido suficiente liquidez para afrontar estos pagos. Entonces, esto deja una sensación muy clara de dificultad para poder afrontar los compromisos que Venezuela tiene fijados. Ahora, ¿es posible que veamos en los próximos meses, en las próximas semanas, un escenario de devaluación, que es una solución tremendamente dolorosa, pero siempre Claro. termina abaratando el costo de la economía doméstica? Fíjate, aquí hay dentro de los escenarios de crisis, se puede decir que el gobierno para financiar su gasto y su política ha recurrido varios escenarios entre ellos. O sea, y cada uno de ellos lo que hace es ratificar la debacle del modelo económico que ellos han planteado. La evaluación se espera tanto en Venezuela como se espera el cañonazo del fin de año. O sea, es tan cierto que el año siguiente van a evaluar, y ya tú estás esperando ello. Acá vemos también un riesgo político. Vemos un riesgo político que el gobierno no ha querido asumir. Hay una necesidad, como te digo, de corregir los niveles de la economía desde el año pasado, que estamos en recesión, y hasta ahora a estas alturas no se ha tomado alguna medida. La devaluación debe ser necesaria, y es necesaria, pero por el costo político, un alto costo político que significaría para ello, el gobierno ha decidido mantener niveles de tipo de cambio irreales que han causado distorsiones en los precios relativos de la economía. Hoy tenemos 4 tipos de cambio, entre ellos uno para alimentos y medicinas, que es de 6.3, que es irreal, que prácticamente ninguna de las empresas de alimentos y medicinas puede acceder a ello. Otro tipo de cambio en el SICAP 1, que está a 12, otro que está a 49, y otro que está en el mercado paralelo 190. Entonces son distorsiones muy amplias que realmente causan problemas en lo que es en los precios relativos de la economía, porque tienes productos que pueden haber llegado por un 6.3 y otros que pueden estar en 190. Williams, para terminar, me queda solamente un minuto. Hablábamos de devaluación y de una Sí. posibilidad cierta, según tú mencionabas. Por último, el año pasado la inflación en Venezuela, lo decíamos, fue de un 63,5%. Hay algunas consultoras que la proyectan en un 120% para este año. ¿Cómo va a andar brevemente la inflación este año en Venezuela? ¿Va a subir? Fíjate, la inflación estuvo sobre los 60 y tantos por ciento, sí, el mes de diciembre. Se dice que con el mes de diciembre llegaría a estar en los 68%. Evidentemente, en un escenario como este, donde hay menos ingresos y menos fuentes de financiamiento para el gobierno para cubrir sus compromisos internos, vamos a ver una política más reiterada que ha venido acudiendo este gobierno, que es la impresión de dinero inorgánico, impresión de dinero sin respaldo. Una economía que viene en recesión, una fuente de ingresos que viene en caída, y vemos que un gobierno lo que hace es hacer más anuncios en temas de misiones, más a incremento del gasto público, y obviamente sin ningún tipo de ingresos y los ingresos en caída, esto se va a traducir en impresión de dinero inorgánico, lo cual genera finalmente niveles de inflación que pueden estar efectivamente sobre el 120%. Ya el año pasado la inflación en alimentos estuvo sobre el 100%. Bueno, nosotros invitamos al gobierno de Venezuela a que nos dé su versión aquí en CNN Dinero. Las puertas, como siempre, están abiertas, y la invitación siempre ha sido extendida a todos los funcionarios del gobierno de ese país para que comparezcan aquí en este programa. Le damos las gracias a Williams Ruiz, economista fundador de Liberty Capital Free Market Consulting, desde Valencia, en Venezuela. Agradecido, buenas noches.